Cada cierto tiempo, despierto con la necesidad de que una película realmente me cause miedo, y hago énfasis en el miedo, ya que no es lo mismo que una película te cause miedo a que simplemente te asuste. Porque cuando veo una película de terror, la rutina es, me tardo más de 30 minutos escogiendo una que no contenga la típica trama y tenga un póster mínimamente atractivo y que por lo menos sea creativo. Y no solo una imagen de una criatura extraña que aparece 3 segundos en la película, para que al final la película sea aburrida, pero eso sí, tenga como 50 litros de sangre en cada escena. Hello guys. Today we have a list of top 5 Sleep. Número 5. Sleep. Porque por alguna razón mientras más sangre, más miedo, o por lo menos eso piensan los que hacen estas películas. Es curioso analizar la evolución de las películas de terror. En un anterior video ya lo hice, hablé de su origen y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, y de cómo pasamos de que el público le asuste Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, a que el interés general sea a los asesinos que derraman mucha sangre, y a las posesiones demoníacas también. El miedo es un sentimiento natural humano, surge de nuestros ancestros más antiguos. Ellos le tenían miedo a la oscuridad no porque les aparecería un fantasma, sino por el miedo de que apareciera un animal que pudiera matarlos, y ese miedo a la oscuridad nos lo heredaron. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le tienes miedo a ese armario abierto o a fijarte qué hay debajo de tu cama? Pues por el simple hecho de que no sabes qué hay ahí. Muy posiblemente no haya nada, pero lo que te causa miedo es toda la situación antes de que cierres ese armario o veas qué hay debajo de tu cama, y eso es el miedo. Cuando nuestros ancestros resolvieron el problema de los animales salvajes y pudieron enfrentarlos, ya no les tenían miedo, solo respeto. Entonces, el miedo de lo desconocido pasó a ser algo más fantasioso, algo más imaginativo, y ese es el momento cuando nuestro cerebro entra en acción. De esta forma, los humanos empezaron a crear historias, leyendas, mitos, creencias, algunas totalmente inventadas, otras basadas en hechos reales. Y así nos fueron inculcando el miedo o el sentido de supervivencia, como quieras verlo, a lo desconocido, a cualquier cosa que fuera diferente a lo común. Entonces, las historias a través del tiempo fueron cambiando. En su momento, el vampirismo era un tema serio, y por eso se escribieron libros que explican el origen y cómo combatir a estos seres humanos diferentes. En base a esta creencia se creó la novela más conocida sobre el tema, Drácula de Bram Stoker de 1897, que nos narra la historia que ya todos conocemos sobre el conde Drácula. Sin embargo, hay una creencia antigua que se mantiene hasta el día de hoy, gracias a la religión, porque Drácula pasó de ser un personaje aterrador a ser parte de la cultura popular y de los clásicos monstruos del cine. Pero el espiritismo y las posesiones demoníacas siguen acaparando las salas de cine mundiales. Es un hecho de que gran parte de la población mundial sigue alguna religión, de eso no hay duda, y la más seguida del mundo es el cristianismo, y quienes la siguen han sido inculcados con miedo a ciertas cosas, por ejemplo el espiritismo o al infierno, donde supuestamente viven demonios y el mismísimo diablo. Por esta razón, crear películas de terror que retomen un miedo casi general ha funcionado en todas las generaciones. Pero el miedo que más se repite en este tipo de películas es el temor a ser poseído por algún espíritu, ente o demonio maligno, o que simplemente nos encontremos frente a frente con algunos de ellos. Y lo entiendo, es un terror muy humano, pero vuelvo a enfatizar en eso, el miedo no es al demonio o al ente, sino a lo que te puede hacer o a lo que te puede obligar a hacer. Porque esa cosa puede tener la cara más horrible, pero si solo salta, empuja o tira cosas, el terror no es genuino, por lo menos para mí. Por eso tal vez la gente prefiere películas donde el monstruo o la criatura tiene una apariencia extremadamente común. Tal vez sea la razón de la fascinación turbia hacia los asesinos seriales. Y esa teoría hace más sentido en mi cerebro, porque personalmente me causó más miedo la serie de Jeffrey Dahmer que las cientos de películas de exorcismos. La razón es muy simple, si ves a una persona poseída no te acercas, menos a un demonio. En el cine lo hacen porque así lo dice el guión, pero en la vida real no te acercas a esa casa abandonada en medio de la nada. Pero mira este tipo, es perfectamente una persona que te pregunta la hora y tú se la das amablemente, y no pensarías que es una persona que pueda hacer todo lo que hizo y de la forma que lo hizo. De hecho, revisando entre mis películas favoritas de terror, me doy cuenta de que la mayoría son precisamente relacionado con esto, monstruos que parecían seres amables, normales, y al final no lo fueron. Y aunque nadie me lo pidió, aquí está mi top de películas de terror.
Tal vez es la única que me encanta solo por la atmósfera que crea, y en ningún momento se ve algo, pero de que el formato sea found footage y la sencillez con la que está hecha, le agrega eso que quiero sentir cuando veo algo del cine de terror, tensión y suspenso. Tanto la versión más antigua como la reciente me parecen películas verdaderamente aterradoras para cualquier persona, no solo niños, porque trata una fobia general que es el miedo a los payasos. En eso sí es mejor la versión antigua, ya que el payaso interpretado por Tim Curry tiene la apariencia de un payaso normal, mientras que el interpretado por Bill Skarsgård es irreal, surrealista, por lo que uno cumple mejor la función de parecer un payaso inocente, y entonces cuando menos te lo esperas, te ataca. Eso para mí tiene mucho más valor que un demonio o un espíritu. Acabo de hablar de que un payaso espacial tiene más valor que los espíritus o demonios, y en este puesto incluyo una que trata justo sobre eso, pero les aseguro que Evil Dead es diferente. Esta película narra cómo un grupo de amigos se van a acampar a una cabaña abandonada, en la cual en el sótano se encuentra un libro llamado el Necronomicon, que parece ser un portal para un demonio tan agresivo y manipulador que controla a cada uno de los chicos menos a Ash, nuestro protagonista, que se enfrenta con sus amigos poseídos. El terror está en lo letal, manipulador y necio que es el demonio, porque así le cortes todas las extremidades, el demonio seguirá siguiéndote así sea solo una cabeza. Y al ser de bajo presupuesto, los efectos especiales son bizarros y dan una sensación de incomodidad que necesitas experimentar. Sinceramente, esta película me encanta y no sé por qué no está más arriba en el top. Terror espacial. No hay nada que me encante tanto como el terror espacial. Y una criatura que pueda convertirse o simular a los humanos y tomar su lugar es aterrador. La criatura de la cosa clona casi a la perfección los cuerpos de seres vivos terrestres, para después deformarlos en versiones horribles y horripilantes, mezclándolos con su cuerpo de insecto. Esto causa una sensación de incomodidad que nunca antes había sentido, y que en la película tengas que descubrir quién es el impostor junto con los personajes causa una tensión inimaginable. Absolutamente todos ya sabemos de qué va Chucky, un muñeco poseído por el alma de un asesino serial. En la actualidad, Chucky es más relacionado con la comedia, pero cuando yo vi esa primera película, me hizo querer quemar todos mis muñecos y siempre revisar debajo de mi cama. Hasta día de hoy, cierto miedo que tengo a la oscuridad es por esa película. La he vuelto a ver y no es tan aterradora como la recuerdo, pero el trauma ya me lo causó, así que pues eso. Es una película que en pocas palabras es buena, causa tensión, suspenso y también tiene su buena dosis de sangre. No hace falta recomendarla, es un hecho de que Chucky tiene un fandom enorme y cualquier cosa que salga de él será vista por millones de personas. El miedo en el cine es subjetivo, lo que para ti puede parecer algo totalmente terrorífico, para mí puede ser algo ridículo y viceversa. Si para ti las películas de posesiones demoníacas te siguen causando un inmenso terror, en eso yo no puedo intervenir, pero lo que sí no puedes negar es que en todas se repite un patrón y un género en particular. De 100 películas de terror, aproximadamente el 50 o 60% de ellas se basan en algo relacionado con el espiritismo, y las que llevan la palabra exorcismo son varias, tanto que dentro del propio género se creó un subgénero propio para las películas de este tipo. El Exorcista, El Exorcista 2, El Exorcista 3, El Exorcismo de Emily Rose, El Último Exorcismo, El Exorcismo de Anna Keklund, El Exorcismo de mi mejor amiga, El Exorcismo en el Vaticano, El Exorcismo a 60.000 pies, El Exorcismo del Papa, El Exorcismo de Dios, y las que no llevan la palabra exorcismo en el título, pero la trama se basa en esto, como las películas del Conjuro, y las que tal vez no se tratan de exorcismos pero que son prácticamente iguales. En general, la mayoría son iguales, siempre seleccionan a una mujer, niño o niña para ser el poseído, y lo muestran haciendo las cosas típicas de un poseído, voz gruesa, deterioro en su cuerpo, se hace daño a sí mismo, cosas que las películas se han encargado de hacer un cliché, con la suma de las cosas paranormales que pasan a su alrededor. Yo sabiendo todo esto voy predispuesto a saber lo que va a pasar, entonces cuando pasa no hay reacción de sorpresa, y al terminar de verla un sentimiento de que esto ya lo he visto antes se hace presente. Además de que como siempre están muy poco iluminadas, es supremamente aburrido, y mientras las veo me quedo dormido, y solo despierto porque de repente ponen un efecto de sonido fuerte aunque no esté pasando nada. Claro que hay películas de terror buenas, A24 ha producido varias de ellas donde no se limitan a los screamers baratos y a la baja iluminación, sino que se basan en una buena construcción de historias y personajes para que al final lo que les pase nos importe, y no solo sean muñequitos intercambiables que puedan morir en cualquier momento y que al público le den igual.